El Señor Jesucristo los bendiga grandemente, mis amados hermanos. Les saluda el hermano y humilde Juan Esteban Londoño, de acá del municipio de Circasia, Quindío, Colombia. Hoy vamos a ver la segunda parte de la serie que estudiamos en estos días, que titula La serpiente de Génesis. Hoy vamos a ver la parte 2. Hermanos, estoy muy agradecido con el Señor porque su misericordia es infinita. Les cuento que estoy experimentando cosas muy lindas. Yo la verdad no soy predicador experto. Les puedo decir que soy como un aprendiz, soy un discípulo que apenas está conociendo como estas verdades bíblicas. Tengo un maestro y mi maestro en estos momentos es el Señor Jesucristo. Le pido a Dios que haga de mí un hombre humilde y sencillo, y que lo poco que vaya aprendiendo de Él, que sea primero que todo verdadero y que lo dé a conocer. ¿Por qué se los digo, mis hermanos? Porque así como en las redes sociales, lamentablemente, la mayor parte de lo que muestran en las redes sociales es pura mentira, es pura basura. Entonces, si enseñan mentira en las redes sociales, ¿por qué no enseñar la verdad? Ahora, al principio, no les voy a mentir, yo quería, digamos, como que, listo, predicar y tener 1000 seguidores, pero ahora el Señor me está permitiendo pensar diferentes. Si el Señor me permite predicar la verdad con el fin de que así sea que lo escuchen 60 personas o 20 personitas, pero esas 20, el Señor le toque el corazón a 2 y digamos, por ejemplo, esas 2 personas que el Señor les toque el corazón son simiente de Dios de Abraham, eso hace un efecto, así sean 2 personas. Voy a orar para que el Espíritu Santo sea el que hable, sea el que se manifieste, porque Él le da a uno la inspiración. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo reconozco que yo no soy un hombre estudiado, Señor. Yo reconozco, Señor, que yo no soy muy experto en las escrituras. Yo reconozco que por tu misericordia tú estás trayendo una revelación en estos últimos tiempos para que aquellos que son hijos de Abraham, que están en las 4 esquinas de la tierra, llegue esa revelación, llegue esa palabra, Señor, y ellos puedan ver, puedan entender, y que por medio de tu palabra tú los llames, Señor, porque tú viniste a buscar lo que se ha perdido. Hoy, Señor, de una manera especial, te pido que tú hables y me permitas dar esta enseñanza de una manera sencilla, clara, Dios Todopoderoso, que muchas personas la puedan entender, y ayúdame también a mejorar cada día, que cada día, digamos, por ejemplo, hoy es la segunda enseñanza, que cada día que tú permitas que yo dé una conferencia, digámoslo así, mejore en mi vocabulario, en mi forma de expresar, pero yo sé que tú me vas a ayudar. En el nombre de Jesucristo, oro dándote gracias por lo que tú estás permitiendo que yo esté viviendo en estos momentos, pero ante todo, Señor, por ese amor que me dan mis hermanos, porque yo sé que mis hermanos es mi familia, Señor, que tú has permitido que yo encuentre a Dios
en medio de ellos. Y gracias porque por medio de mis hermanos he aprendido mucho, Señor. He orado dándote gracias, Señor. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a continuar con la serie La serpiente de Génesis, la segunda parte que les quedé viendo, ¿sí? Entonces les decía que estábamos que qué significaba la palabra ojos. Entonces viene el hebreo ain, ¿cierto? Significa que cuando dice que serán abiertos vuestros ojos, quiere decir que se le quitará la ignorancia. Eso le estaba diciendo la serpiente. Recuerden que la serpiente era macho, ¿cierto? Ya sabemos que en hebreo es Nahash, ¿cierto? En otras traducciones dice el serpiente, ¿sí? Y tiene una tilde en la E, dando a entender que era un ser vivo. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a dar la explicación donde dice que seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. ¿Cierto? La palabra dioses, ¿cierto? Cuando la serpiente le dijo le dijo que seréis como dioses sabiendo el bien y el mal, que eso está en el versículo 5 del capítulo 3 de Génesis. La palabra dioses viene del hebreo Elohim, que también puede traducir jueces. Entonces, la serpiente le estaba diciendo a la mujer, ustedes serán jueces, ustedes tendrán autoridad, porque un juez que tiene autoridad, mis hermanos, eso tiene un juez, tiene autoridad, ¿sí? Entonces, como dándoles a entender, ustedes podrán gobernar, ustedes no necesitan de Dios, ¿cierto? Ustedes no van a necesitar de Dios. En pocas palabras, mis hermanos. Bueno, entonces vamos a analizar el versículo 6 con la Reina Valera de 1960. Yo tengo esta viejita que es una bendición para mí, pero yo sé que el Señor me va a permitir más adelante predicar con una nueva, una así grande y de estudio, ¿sí? Pero hoy vamos a estudiar con esta, que es la palabra inspirada por Dios. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? ¿Cuántos creen que la palabra del Señor es inspirada por Él? ¿Sí? Es el pensamiento del Eterno, es el pensamiento de Dios, mis hermanos. Vamos a escudriñar, vamos a analizar el versículo 6, paso por paso, hermanos, detenidamente, como Dios quiere que leamos, porque su palabra no es un periódico, mis hermanos, ni es un libro cualquiera. Entonces, leo la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo, como debe de ser. Dice la palabra, mis amados, Génesis 3, perdónenme ahí la equivocación, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amén, mis hermanos. Entonces vamos a analizar 7 puntos importantes. Vamos a analizar la primera palabra, vio. Anoten si tienen cuaderno. Vamos a ir escudriñando el significado de esas palabras. Entonces, la primera es vio, ¿sí? La segunda, bueno. La tercera, deseable a los ojos. La cuarta, tomó de su fruto. La quinta, comió. La sexta,
y dio también a su marido, y la séptima, y comió con ella. Entonces vuelvo y les repito, mis hermanos, la primera es vio, que la vamos a escudriñar. La segunda es bueno. La tercera es deseable a los ojos. La cuarta tomó de su fruto. La quinta comió. La sexta y también dio a su marido. Y la séptima y comió con ella. Amén. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Yo le doy gloria al Señor. Le doy gloria al Señor. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Por la vida. Porque estoy vivo. Porque yo, Juan Esteban Londoño, le prometí al Señor hace poquito. Me arrodillé en un baño. No les miento. Y arrodillado en el baño, le dije al Señor, Señor, si tú me libertas, yo te voy a servir. Así le dije al Señor y se los digo con el corazón en la mano. Ahora vamos a escudriñar la palabra, mis hermanos. Vamos a deleitarnos en la palabra. Vamos a dejar que el Espíritu Santo tome control de nuestras mentes y abra nuestro corazón para entender, y vamos a deleitarnos. Bienaventurado el varón que se deleita en su palabra, mis hermanos. Entonces vamos a dar la explicación de la palabra vio, ¿cierto? Dice que viene del hebreo ra, que esto significa mostrar, experimentar, descubrir. ¿Qué quiere decir eso? Cuando en el versículo 6 dice, y vio, y la mujer vio que el árbol era bueno, vio, y esto significa mostrar, experimentar y descubrir. Quiere decir que Eva gozó, ¿experimentó qué? Experimentó la sexualidad, experimentó la lujuria, gozó del pecado, mis hermanos. ¿Sí? ¿Gozó con quién? Con la serpiente, con el Nahash. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, la palabra es clara y contundente. Ahora, mis hermanos, vamos a analizar la segunda palabra, bueno. La palabra bueno, escúchenme, hermanos, la palabra bueno viene del hebreo top, ¿cierto? Y esto significa, o sea, ella vio que era bueno. Esto significa masculino, fértil, o hombre que puede producir descendencia. ¿Cómo así? Sí, ella vio que era bueno, como estamos hablando, que era agradable, como cuando una mujer, les voy a poner un ejemplo, una mujer adúltera se le presenta una figura hermosa, ella va a ver, uy, esta persona está buena. Ustedes ya saben para qué, no quiero entrar en detalles. Ya habíamos hablado en la primera parte que la serpiente, este animal, porque era animal, tenía características humanas, porque él estaba entre el chimpancé y el hombre, y tenía huesos humanos, podía pensar, podía hablar, podía razonar, tenía inteligencia, y era el único animal que se podía mezclar con la raza humana. Tenía el aparato reproductor, para no entrar en detalles.
Entonces, bueno, era un árbol fértil, porque nosotros somos árboles y ya hemos leído que la palabra árbol muchas veces significa algo representativo. No tiene que ser algo literal, mis hermanos. ¿Sí? Listo, mis hermanos. Vamos avanzando, hermanos. Vamos avanzando en la palabra. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué significa la palabra deseable a los ojos, a la vista. ¿Qué significa deseable, mis hermanos? Viene el hebreo ta'aba, que quiere decir codiciable, anhelable, delicioso. Ella vio que era delicioso, que era agradable. ¿Sí? O sea que lo pudo ver más agradable que su esposo, que Adán. Y eso pasa hoy en día. Eso pasa, mis hermanos. Muchas veces la mujer ve a otra persona más agradable que el marido. Recuerde que Satanás, en hebreo Asatán, se presenta como ángel de luz. Hasta ahí vamos bien, mis hermanos. Hasta ahí vamos bien. Vamos avanzando, mis hermanos. Vamos. ¿Qué significa la palabra tomó de su fruto? Estamos analizando el versículo 6 de Génesis, del capítulo 3. Entonces vamos a mirar qué significa la palabra tomó de su fruto, mis hermanos. Viene el hebreo lakash. ¿Y qué significa esto? Dice, arrebato, se mezcla, significa se envolvió. A ver, vamos a poner un ejemplo. Un árbol literal de naranjas no se puede mezclar con otro árbol de guayabas, no hay forma. O el árbol de naranjas da naranjas y el árbol de guayaba da guayaba. Pero entonces, si la palabra dice que tomó de su fruto, significa, viene el hebreo lakash, que significa mezclar. Entonces, ¿de qué forma, hermanos, Eva se mezcla con la serpiente? Como decimos los colombianos, más claro que el agua. Sí, está más claro que el agua. ¿Por medio de qué, mis hermanos? ¿Por medio de qué? Del coito, de la relación sexual. Miren, mis hermanos, les quiero comentar algo. Quizás a partir de ahora, tal vez voy a recibir críticas. Tal vez muchas personas que me distinguen, porque yo era una persona que por mi ignorancia no entendía estas cosas. Aún me falta cada día aprender del Señor. Por su misericordia, el Señor Jesucristo está trayendo luz a mi vida y me está permitiendo ver, entender, comprender. Pero yo sé que para eso tenemos que ser más humildes, sensibles. Hay veces Dios utiliza su palabra fuerte a través de otras personas para que o reaccionamos o no reaccionamos. Yo sé que muchos pentecostales, voy a hablarlo claramente, testigos de Jehová, trinitarios, quizás Dios les va a permitir ver esta enseñanza. Y sé que va a chocar con ellos, porque conmigo chocó al principio
Cuando yo no entendía, porque pensaba yo, ¿cómo una culebra va a tener coito con Eva? Pero eso pasa cuando no hay revelación, cuando creemos que donde estamos nos están dando un alimento 100% puro. Perdone mis hermanos, yo sé que a muchos pentecostales no les gusta esto. Vean, Dios no está en contra de las personas que se congregan en la pentecostal ni en la adventista, porque Dios no está en contra de ellos. ¿Sabe de qué está en contra Dios? De los que se dicen ser maestros, de aquellos ministros que se dicen ser apóstoles, que se dicen ser pastores, pero que son mentirosos, llenos de fábulas, sí, llenos de fábulas, mentirosos, porque no enseñan la palabra, porque están basados en sus teologías, mis hermanos, están basados en sus teologías, son servidores públicos. Son personas que no les importa enseñarles la verdad completa, les da miedo, porque lo único que les importa es llenarse los bolsillos de plata. Así de sencillo. Pero gloria al Señor, porque el amor de Dios en estos momentos es lo que nos lleva a enseñar la verdad, así sea lo poquito que aprendamos. Porque tampoco quiero enseñar mentiras, pero estoy convencido que esta palabra es verdad, mis hermanos. Continuamos, mis hermanos, vamos continuando. Ahora vamos a mirar qué significa la palabra comió. Esta palabra es interesante. Anoten, hermanos, ustedes que son estudiantes bíblicos, anoten. Bien, la palabra comió viene del hebreo akal, ¿sí? Entonces, esto significa alimentarse, ya, alimentarse. Hermanos, la palabra tiene su propia interpretación, alimentarse. Así de sencillo, mis hermanos. Eva se alimentó espiritualmente del pecado, se alimentó de la maldad. Vamos a leer la palabra del Señor en Proverbios capítulo 30, que lo leímos en la enseñanza pasada. 30 versículo 20. Gloria al Señor. Hermanos, estoy feliz, estoy contento. Antes de leer este versículo, quiero decirles que he aprendido que la iglesia no es un grupo de personas. La iglesia es una familia que se ama, porque si tiene a Dios se tiene que amar. Se ama cuando ven la necesidad del otro. También sufren cuando ven a otra persona sufrir. ¿Sabe por qué yo estoy parado acá? Por el amor de mis hermanos. Por el amor de Dios a través de mis hermanos. Por eso estoy acá. Por eso, mis hermanos, estoy dando esta palabra. Por eso la doy. Por el amor tan grande que el Señor ha expresado por medio de sus hijos. Porque nunca, mis hermanos, nunca, mis amigos me trataron con el pie. Nunca me pagaron mal por mal. Al contrario, con el bien me trataron como un hijo de Dios porque no lo merecía. Pero sabe que, mis hermanos, esto me impulsa a amar al Señor, a deleitarme en esta palabra y a explicarla y a predicarla, mis hermanos. Por eso, mis hermanos, vamos a leer Proverbios capítulo 30, verso 20. Dice la palabra del Señor:
El proceder de la mujer adúltera es así. Come, limpia su boca y dice que no ha hecho nada malo. O sea, para ella le es normal. Es normal. O sea que la serpiente le dio a entender a Eva que si comía de ese fruto prohibido era normal. Era normal. Porque más adelante el Señor Jesucristo, o sea, que es la misma palabra, sino que en el Antiguo Testamento era la palabra. Cuando llamó a Adán y le dijo, ¿quién os enseñó que estaban desnudos? ¿Cierto? O sea, dando a entender, ¿quién les enseñó a que cometieran este pecado de inmoralidad? Este pecado, ¿quién les enseñó que sus partes íntimas servían para el sexo? Sí, las partes íntimas ya estaban, pero los hijos de Dios iban a venir por la palabra iban a venir, no por el pecado original. Entonces, vamos continuando, mis hermanos, vamos avanzando. Ahora, mis hermanos, ya leímos la palabra comió, ¿sí? Ahora vamos a descifrar qué significa la palabra y dio también a su marido. Viene del hebreo Natan. Y esto significa, ¿qué significa esa palabra? Y dio también a su marido, vuelvo y le repito, viene del hebreo Natan. Y esto significa tener coito con su esposo. O sea, el Nahash le dio a probar de ese fruto. Le dijo, ustedes serán como dioses si experimentan. ¿Y cómo así que Eva le dio? Sí, le dio a comer. O sea, es que comer es tener sexo. Hermanos, perdone que hable así, pero es así. Él le dio de comer a su marido. Coito. Coito. Estar en intimidad sexual. Eso es, le dio a comer de ese pecado. Más claro no canta un gallo, mis hermanos. Vamos avanzando, mis hermanos queridos. Y también vamos a descifrar qué significa la palabra y comió con ello. Comió con ella, tuvieron intimidad y de esa intimidad nació un fruto. Y los frutos, un fruto de una pareja que es los hijos. Pero acuérdense que primero ya habían tenido intimidad con la serpiente. La serpiente la embarazó primero. Y luego ella tiene relaciones con Adán. Y más adelante la Biblia dice que se llegó a Adán y su mujer y que por voluntad de Jehová tuvo un hijo. Y es Caín. Y yo sé que para muchas personas les es difícil entender que Caín era hijo de la serpiente porque no entienden el significado de ese versículo. Sí, ahí sí dice que por voluntad. Claro, voluntad. ¿Por qué voluntad? Porque la voluntad de Jehová era que Caín naciera, así hubiera sido hijo de la serpiente. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Una mujer puede quedar en embarazo de dos personas al mismo tiempo? Sí, está comprobado por la ciencia. Una mujer hoy puede estar con un hombre y quedar en embarazo de ese hombre, digamos negro, africano. Y mañana está con otro hombre blanco
y la engendra y nacen mellizos. Ahora, yo sé que este versículo para muchos le puede ser contrario y no lo van a entender, porque se van a aferrar a ese versículo donde dice que por voluntad de Jehová, cierto, que Adán se llegó a Eva y que por voluntad tuvo un hijo. Y eso lo van a utilizar como escudo para decirle a las personas que entonces Caín sí era hijo de Adán. Pero tenemos que analizar algo. ¿Quién da el linaje? El linaje no lo da el hombre. El linaje lo da la mujer. Discúlpeme. El linaje no lo da la mujer. El linaje lo da el hombre. El hombre da el linaje. La mujer no da el linaje. Y si Caín es hijo de Adán, usted nunca en la Biblia va a encontrar cuando lee la genealogía, porque acuérdense que Génesis trae genealogías, nunca va a encontrar que Caín es descendiente de Adán, es descendiente de Eva. Usted va a leer que la palabra de Dios dice que Eva es la madre de todos los vivientes, pero no dice que Adán es el padre de todos los vivientes. ¿Pero por qué no es el padre de todos los vivientes? Porque Adán nació, Dios formó a Adán. Dios fue el que formó a Adán del polvo de la tierra. Pero a Eva que estaba en Adán, la sacó de la costilla de Adán. ¿Sí? Eso es otro estudio que vamos a ver más adelante. Más adelante vamos a ver de quién era hijo Caín y de quién era hijo Set. Y nos vamos a dar cuenta que los descendientes de Caín eran malvados, malos. De ahí viene la descendencia de los gigantes. Más adelante, las hijas de Dios, los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, o sea, de la descendencia de los gigantes, tomaron para sí esposas y ahí se mezcló la descendencia de Caín y de Set. Pero eso es otro estudio aparte. Entonces vamos a continuar con el tema la serpiente de Génesis. Entonces ya hemos avanzado demasiado, ¿sí? Ya hemos analizado esos versículos de las Sagradas Escrituras, mis hermanos, porque las Sagradas Escrituras no mienten. Las Sagradas Escrituras tienen su propia interpretación, pero no podemos basarnos a un solo versículo. Ya he descubierto que la palabra es un rompecabezas que se debe ir formando. Sí. Listo, mis hermanos. Ahora vamos a leer algo muy especial. ¿Qué dice la traducción viviente de las Américas? En el versículo 6 dice que la mujer quedó convencida. Entonces, ¿qué significa que la mujer quedó convencida? Se refiere no solo por argumentos verbales, cuando un hombre le echa piropos a una mujer, no, sino también cuando en el pensamiento tiene el deseo de llevársela a la cama, ¿sí? Eso quiere decir, la mujer quedó convencida. Eso lo habla la nueva traducción que viviente. ¿Sí ven? Ahora, dice que le dio un poco a su esposo que estaba con ella. En la nueva traducción viviente. Esto significa que ella buscó a su esposo y le dio a probar del fruto prohibido. Y ese fruto prohibido hizo que tuvieran coito. Hermanos, es muy claro. La palabra de Dios es clara y contundente, mis hermanos. La palabra no miente. La palabra es algo que debemos pedirle al Señor mucha revelación. Mucha revelación. La revelación es muy importante.
Vamos a leer la palabra del Señor. Ya les digo a dónde, mis hermanos. Vamos a buscar. Vamos a buscar Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 14, pero bajo la traducción viviente. Yo no tengo la traducción viviente, pero anoté en el cuaderno. Y voy a decirles qué es lo que dice la traducción viviente. Dice así: no fue Adán el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Entonces dice que Adán no fue el engañado por la serpiente, por este animal macho, fue Eva. Y engaño también puede significar que la sedujo, la engañó. ¿Por medio de qué? De la seducción. ¿Sí ven? Entonces, la leímos en la traducción viviente. Dice que no fue Adán el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Hay una Biblia mesiánica que se llama K2. Pues es que estamos analizando algunas traducciones, mis hermanos. En 1 Timoteo 2:14 dice: no fue Adán quien fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces, hermanos, la palabra del Señor es muy clara. La palabra del Señor es muy contundente, mis hermanos. Yo pienso que Dios permite que se dé este mensaje porque es necesario, mis hermanos. Es necesario. Pero al único que no le gusta que se dé este mensaje es el diablo, porque el diablo va siendo descubierto. El diablo no quiere que sus hijos conozcan la verdad, que sus hijos sepan quiénes son, ¿cierto? Entonces vamos avanzando, hermanos. Vamos a leer Génesis capítulo 3, 14, versículo 14 al 15. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Analicemos el versículo 14 primero. Dice: entonces Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias. Acá está confirmando nuevamente que no era un reptil de las que se arrastran, porque ya leímos en la primera enseñanza que serpientes puede significar una variedad, ¿cierto? Digámoslo así, como de diferentes razas. Bueno, yo sé, no sé, digámoslo así. Lo que tengo entendido es que habían todo tipo de serpientes, ¿cierto? Habían serpientes de las que se arrastraban, que eran reptiles. Habían unas que tenían hasta maní de patitas. Pero este serpiente era una bestia, y este serpiente lo encontramos en el sexto día de la creación, cuando Dios dice que en el sexto día creó animales salvajes, ¿cierto? Animales que se arrastran y serpientes. Estaba ahí. Y obviamente el mono, el chimpancé, pues también estaba. Fue uno de los animales criados en el día sexto de la creación. Obviamente no menciona la palabra chimpancé, porque pues no alcanza a mencionarlos todos. Hace un resumen.
Listo, mis hermanos. Espero que vayamos bien, que esta explicación sea concreta. Listo, mis hermanos. Entonces vamos a analizar el versículo 15. Ah, no, pero estamos en el 14. También dice el 14 que por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Le mochó las piernas, porque andaba. Pero entonces los científicos no han podido encontrar el eslabón perdido de la serpiente. Ellos no pueden ir a mirar una culebra, porque si decimos que la convirtió en un reptil de esas que de las que se arrastran como anaconda, digámoslo así pues, o como víbora, ya los científicos hubieran encontrado hace mucho tiempo el eslabón, pero no han podido encontrar el eslabón perdido porque esa serpiente era algo, no solamente algo simbólico, no, era real, existía, era un animal que estaba por encima del chimpancé. Entonces, imagínense, el chimpancé es inteligente, puede adivinar acertijos como lo expliqué yo en la primera enseñanza. Imagínense el serpiente, mucho más avanzado, porque Dios fue evolucionando hasta que llegó a dónde? Al hombre, mis hermanos. Sí, ahora vamos a explicar el versículo 15. Pondré enemistad, acá lo habla de manera espiritual y también física. ¿Sí? Recuerde que la palabra de Dios está escrita en parábolas, misterios, ¿sí? Enigmas y profecía. Entonces dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, ¿cierto? Entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, si lo analizamos en lo natural, porque es así, la palabra simiente viene del hebreo sera. En otras versiones dice que pondré enemistad entre ti y la mujer. Pero para haber una enemistad, primero tuvo que haber una amistad, ¿cierto? Ella tuvo que haber tenido una relación de amistad hace muchísimo tiempo con la serpiente, con ese animal que era macho. Era animal, pero ya sabemos, tenía semejanza de ser humano. Tuvo que haber hablado con ella hace mucho tiempo. Entonces, para que haya una enemistad, primero tiene que haber una amistad, sea de amigos confidentes o de noviazgo, lo que sea, para poder que se forme algo y venga una enemistad. Entonces, sí. Bueno, segundo, dice que pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Enemistad, pleito, conflicto. Quiere decir que la descendencia de esa serpiente iba a tener una enemistad sobre la otra descendencia que venía por Adán. Recuerde que Caín era hijo del diablo, tanto en lo físico como en lo espiritual. Muchos dicen, era solo en lo espiritual, no en lo físico también. Porque Dios no maldice a sus hijos, ¿sí? Entonces, Caín mata a Abel, pero por la línea viene otro hijo, que es Set. Y de ahí la simiente de Set vienen los hijos de Dios. Ya con el tiempo fue que se mezclaron y todo. Por eso Jesús dice en su palabra, yo no he venido sino a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué fue lo que se perdió? Ahora lo entiendo yo. Lo que se perdió fue en el huerto del Edén, ¿sí? Bueno, continuamos. Y si lo analizamos en lo espiritual, dice que la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, sabemos que Satanás es esa también serpiente antigua, porque Satanás también tipifica, representa como una serpiente. Una serpiente representa a Satanás y Dios ha permitido que haya una enemistad entre Satanás y la mujer tipifica que la iglesia del Señor Jesucristo en lo espiritual, ¿sí? Hermanos, entonces, eso es todo por hoy. Recuerde que la palabra, vuelvo y les repito,
Simiente viene del hebreo sera, que quiere decir semilla, que en griego o en español es esperma, ¿sí? Si lo analizan bien. Y si ese animal era macho, ¿cuál era esa semilla que iba a introducir? Ahora más adelante vamos a estudiar detenidamente por qué Caín era hijo del serpiente y no era hijo de Adán, porque es muy importante. Pero para dar esa segunda enseñanza, primero teníamos que traer esta enseñanza. ¿Quién era la serpiente? ¿Cierto? Entonces, creo que en la próxima enseñanza el Señor me va a permitir dar una conferencia acerca de los árboles del huerto del Edén y cuáles eran los árboles de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Y luego, quién era Caín y quién era Set, ¿cierto? Y así vamos por el tiempo y vamos entendiendo su palabra. Entonces, 8 cosas que les quiero compartir, características del serpiente, del Nahash, de esa serpiente que era macho. Primero, contaba con la capacidad de hablar. Imagínese usted, podía hablar. No fue que Satanás habló en la serpiente, no. Satanás se metió en esa serpiente porque sabía que era un animal astuto, que ya sabemos que la palabra astuto viene del hebreo arum, ¿sí? Entonces, contaba con la capacidad de hablar, podía pensar, concibía y persistía que existía un Dios, ¿sí? Y contaba con conocimiento del bien y del mal, ¿sí? Dejémoslo hasta ahí porque se me va a acabar el tiempo. Me quedan ya 50 minutos. Voy a hacer esta oración cortica pero sustanciosa. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te doy muchas gracias. Gracias por permitirme dar esta enseñanza, esta segunda enseñanza, de manera especial, Señor. Muchísimas gracias porque tú estás trayendo revelación y conocimiento. Gracias, Señor, porque solo tu palabra es verdad. Te alabo, te bendigo y gracias, Señor, porque esta palabra está llegando a la simiente verdadera, a los hijos de Dios. Amén y amén. El Señor los bendiga.